basada en la serie que iniciamos, que Dios colocó en nuestro corazón, que se llama Mi lugar en Dios. La importancia de descubrir ese lugar en Dios. Y vamos a hablar durante todo un mes, iglesia, sobre nuestro lugar en Dios. No el lugar nuestro en alguien, sino nuestro lugar en Dios. Que a pesar de las muchas circunstancias que podamos tener, debilidades, problemas, dificultades, preocupaciones, tenemos un lugar en Dios. Aún el que está roto, está emocionalmente hablando, está enfermo, tiene un lugar en Dios. Todos tenemos un lugar en Dios. Y ese lugar no nos lo quita nadie. Dice la Biblia que ni lo creado en el cielo, ni creado en la tierra, ni arriba ni debajo de la tierra, nos podrá quitar el amor de Dios. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que tener en estos tiempos. No sé cuántos lugares podamos llegar a perder en la vida, cuántas personas, cuántas circunstancias, pero tenemos un lugar en Dios. Y ese es el lugar que tú debes defender. Tu lugar en Dios. Ese es el que te tienes que parar firmemente, decir: yo tengo un lugar en Dios. Y eso es lo que queremos hablar en este mes, que yo sé que le va a bendecir bastante. Pero quiero que me acompañe al texto bíblico base que vamos a trabajar en esta mañana, y es el texto base también de toda la serie. Juan capítulo 14, verso 1 al 2. Comienzo con el verso 1, que es el que hoy Dios ha puesto en mi corazón. Dice: pero después Jesús les dijo a sus discípulos: no se preocupen. Diga conmigo: no se preocupen. Confíen en Dios y confíen también en mí. Verso 2, por favor. Y dice después: en la casa de mi Padre hay un lugar para todos. Vuélvelo a leer conmigo, por favor. En la casa de mi Padre hay un lugar para todos. No para unos cuantos. ¿Para cuántos? Para todos. En el verso 1, y quiero centrar la prédica en esta noche, en esta mañana, es: Jesús le dijo a sus discípulos dos cosas muy importantes que debemos tener claro para poder encontrar nuestro lugar en Dios. No el lugar que alguien designó en tu vida y en mi vida, no el lugar que alguien dijo de ti y de mí, sino nuestro lugar en Dios. Y son dos cosas las cuales quiero hoy trabajar. La primera es la que dice Jesús. ¿Qué le dice a los discípulos? No se preocupen. ¿Cuántos hemos tenido preocupaciones? ¿Cuántos estamos preocupados por algo? Ok. Pero hoy la palabra dice: no se preocupen. En cambio, ¿qué? Confíen. Creo que hay una lucha constante, yo le he llamado una batalla campal en nuestra mente, debido a esa constante preocupación en la cual vivimos. Creo que hoy vamos a hablar mucho sobre esa batalla campal que hay entre la preocupación y la confianza. Creo preocupación versus confianza, porque son dos palabras que Jesús utiliza en ese texto de Juan capítulo 14, y habla sobre eso. No se preocupen, en cambio, ¿qué? Confíen. Y vamos a trabajar mucho en eso, porque creo que nuestras preocupaciones son las que no nos dejan estar o sentirnos realmente que tenemos un lugar en Dios. Cuando nos preocupamos constantemente por qué va a suceder, qué va a pasar el día de mañana, qué viene para nosotros en este 2025 que apenas comienza, inmediatamente, humanamente, viene una ¿qué? Preocupación. Estamos preocupados por el futuro, estamos preocupados por lo que sucederá, si lograremos cumplir las metas, si lograremos terminar un año exitoso. Cómo nos preocupa el mundo en su desorden, lo que está sucediendo tan extraño,
que quizás no veíamos nunca, el estado emocional de muchos, el ánimo, el desánimo, la fuerza, la debilidad, etcétera, etcétera, etcétera. La bipolaridad de muchos que caminan junto con nosotros, y eso trae preocupación. La inestabilidad económica, la inestabilidad social trae preocupación. No nos debería, pero nos preocupa. Pero Jesús nos dice: no se preocupen, en cambio confíen, porque en la casa de mi Padre hay lugar para todos. Y sobre eso quiero hablar en el día de hoy, porque la preocupación es una de las cosas, es una batalla campal que constantemente está en nuestra mente, que no nos deja confiar en Dios, que no nos deja realmente recibir todas las cosas que Dios tiene para nosotros. La mente, nuestra mente está en una constante batalla campal. Tenemos que ir de alguna manera formateándola todos los días. Todos los días usted tiene que hacer un reset, un formateo, y borrar todas las cosas que han caído a su mente en los días, por los problemas, bajo las circunstancias, porque para no dejarlas ahí y que no ocupen demasiado espacio y que comiencen a preocuparnos las cosas. Porque cuando conservas mucho las cosas en tu mente, terminan preocupándote. Aún las cosas buenas, cuando las tratas de tener en dominio, tratas de tener en control, creyendo que tienes tú el control de todo, comienzan a preocuparte. Hay gente que tiene mucho y está preocupada por lo mucho que tiene. Hay gente que tiene muchas responsabilidades y, entre comillas, debería estar menos preocupado por lo que ha logrado, y resulta que está más preocupado porque a mayor entrega, mayor demanda, dice la palabra. Entonces, a donde yo quiero hablar, en lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón, es que nosotros necesitamos ir formateando de alguna manera nuestra mente para poder confiar en Dios. Hay que formatear la preocupación para abrirle espacio ¿a qué? A la confianza. Y eso me lleva, entre preocupación y confianza, a extraer el nombre de la enseñanza en esta mañana, que es sanamente. Creo que Dios no puede revelarnos el lugar que tenemos en Él si primero no sana nuestra mente, si primero no trae hábitos que nos lleven a vivir sanamente. Y esto aplica en todas tus áreas y mis áreas, emocionales, físicas, espirituales o económicas. Hay que traer sanamente. Por eso hemos titulado así: sanamente. O sea, tu mente debe ser ¿qué? Sana. Cuando hablan de hay que vivir sanamente, hay que comer sanamente, hay que hacer ejercicio para tener una vida sanamente, quiere decir que hay algo que constantemente debe ser explorado, pero yo le he puesto la palabra reseteado en nuestra mente para sacar muchas preocupaciones y entrar más confianza. Se vive mejor confiado que preocupado, iglesia. Definitivamente es mejor la vida en confianza que la vida en preocupación. Si nosotros no formateamos, nunca vamos a tener una vida o una mente sana, y por ende no vamos a tener la capacidad, el espacio suficiente para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. No vamos a poder recibir una palabra, una buena acción de Dios, una bendición de Dios, porque nuestra mente está tan copada de tantas cosas que no vamos a poder ver realmente el lugar que tenemos en Dios. Yo no sé si usted alguna vez le dijo a alguien: es que tú tienes un lugar en mi vida, es que usted es mi hijo, es que usted es mi hija, es que usted es el mejor empleado, es que usted es el gerente de la empresa, usted tiene que tener peso sobre eso. Yo no sé si usted algún día le dijo a alguien: dese un lugar, o más bien, dese su lugar, cuando a veces alguien no ha querido ocupar el lugar que se le ha asignado. Yo creo que Dios, de alguna manera, para estos tiempos nos está diciendo, nos va a decir durante todo un mes: hey, date un lugar que tú tienes un lugar en mí. Y por eso tú vas a comenzar a descubrir mi lugar. ¿En qué, iglesia? En Dios. La confianza, iglesia,
La confianza es el resultado del constante formateo mental. Yo le he puesto así: constantemente se abre un espacio para recibir más cosas buenas cuando formateamos las cosas malas. Por eso la Biblia en 2 Corintios capítulo 10, déjeme leer el texto, capítulo 10, verso 5, dice lo siguiente, léalo conmigo por favor, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el ¿qué? Conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿A quién? A Cristo. El apóstol Pablo nos dice: hay que derribar esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. Ahí está, llevando cautivo toda preocupación, llevando cautivo toda ansiedad, llevando cautivo todo problema, llevando cautivo toda una equivocación tuya y mía, llevándola a la obediencia de Cristo. ¿Cómo el equivocado reconoce su equivocación? Cuando lo lleva a Cristo y le dice: Señor, yo me he equivocado, perdóname, ten gracia. ¿Está conmigo, iglesia, sí o no? El apóstol Pablo nos está diciendo: lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Y ahí es donde, de alguna manera, lo que Dios nos está diciendo es que tenemos muchos principios, muchas revelaciones de parte de la palabra de Dios que no se hacen efectivos en nosotros porque no estamos viviendo sanamente. Sanamente, iglesia. Porque arrojamos principios bíblicos, semillas poderosas, revelaciones que solo la palabra nos puede dar, y en nuestra mente esas semillas caen, pero nuestra mente está hecha roca, se ha endurecido y por ende no florece, la semilla no crece, no da un fruto porque se ha hecho roca. ¿Por qué muchos no hemos podido cambiar en ciertas áreas? Porque la Biblia dice lo que dice Proverbios. Acompáñenlo conmigo, acompáñenme por favor. Proverbios 23:7 dice la palabra, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, que está diciendo: tal cual piensan, tal cual son. Hay una versión que dice: tal cual piensan, tal cual hacen. Eso está diciendo Proverbios 23:7. Entonces yo creo que cuando Proverbio me dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, lo que yo creo que está diciendo es que Dios tiene que tratar una vez más nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón para llevarnos a la plenitud de Él, a vivir sanamente. ¿Por qué? Porque la plenitud en Cristo es tener una mente sana, iglesia. La plenitud en Cristo no es tener riquezas materiales, no es solo tener cosas materiales, no es conquistar el mundo financieramente hablando o emocionalmente hablando. Realmente estar plenos en Cristo es tener una mente sana. Entonces hoy tienes que mirar cómo evacuar, cómo resetear las cosas que no te están haciendo vivir sanamente. Y quizás, y muy seguro, como lo voy a decir en unos minutos, las cosas no son gente externa, no son circunstancias externas. Seguramente hoy lo vamos a descubrir a la luz de la palabra. Es nuestro interior. Tenemos muchos problemas en el interior. Tenemos muchos. Por eso Proverbio dice: tal cual piensan, porque cuál es su pensamiento es su corazón. Y le voy a hablar de una historia de un hombre en esta mañana que con el cual Dios tuvo que tratar primeramente en sus pensamientos o en su mente para después llevarlo a la plenitud. Dios tuvo que tratar con él en muchos argumentos que él tenía para ponerlo en el propósito, ponerlo en el lugar que debía estar. Cuenta la historia bíblica en el libro de Éxodo capítulo 3, que Moisés estaba en un momento dado por allá en casa de su suegro Jetro, pastoreando ovejas en la tranquilidad de la vida,
Pero él veía hacia una montaña y en la montaña ardía una zarza constantemente. Y lo que más le llamaba la atención es que la zarza no se consumía, mantenía su fuego, se mantenía vivo, eso. Y él miraba y la zarza no dejaba de mantenerse, no dejaba de estar encendida, perdón. Llegó un momento dado donde Dios le colocó en su corazón ir a ver esa zarza y él caminó hasta allá. Cuando llegó al lugar santo, a ese lugar, Dios le dijo a Moisés que se quitara la sandalia de sus pies, de los zapatos, porque el lugar donde estaba era un lugar ¿qué? Santo, porque la presencia de Dios estaba ahí. Dice la palabra que comenzaron a tener una charla donde Dios le habló del el sufrimiento que tenía el pueblo de Israel en ese momento, en la esclavitud de Egipto. Y comienza esto, y comienza Dios a decirle qué tenía que hacer Moisés para ir hasta el pueblo, hasta Egipto y sacar a Israel. O sea, Moisés tenía una labor muy importante, pero Dios no podía obrar en Moisés como tenía que obrar hasta que Moisés no estuviera en el lugar que él tenía que estar. Muchas de las cosas que no han pasado en ti y en mi iglesia seguramente es porque no hemos hallado el lugar que Dios tiene para nosotros. Y hasta que no lo hallemos, Dios no podrá obrar, o no, más bien no obraremos a plenitud en lo que Dios quiere que obremos, iglesia. Este capítulo 3 está lleno de un significado muy teológico y por ende muy espiritual, y establece una narrativa, iglesia, muy interesante en el libro de Éxodo, porque es un capítulo que revela mucho sobre el carácter de Dios y cómo Dios quiere que nosotros tengamos ese mismo carácter. Cómo revela el carácter de Dios cuando tiene un pacto con su pueblo y va a hacer lo que tenga que hacer para cumplir con ese pacto. Cuando Dios tiene un pacto contigo y conmigo, porque Dios es un Dios de pactos, cuando Dios tiene un pacto contigo, hará y conmigo, hará lo que sea porque ese pacto se cumpla. Hará lo que sea para que eso se haga realidad. Y todo pacto con Dios es un plan de salvación, iglesia. Por eso Éxodo capítulo 3 nos va a enseñar cómo el Dios de pacto trae salvación, pero necesita utilizar a un hombre con todos los problemas igualitos que quizás tú y yo tenemos en este día. Necesita utilizar a una persona, a un hombre, una mujer, para salvar a un pueblo, una nación entera de la esclavitud. Quizás tú seas uno de esos hijos de Dios que en este año Dios necesita utilizar para salvar a muchos en este 2025. Pero Dios tiene un plan cuando lo creemos. Dios ha hecho un pacto contigo cuando lo creemos, pero necesita colocar tu mente sanamente, en un estado de sanidad, en un estado de liberación, para que dejes de preocuparte más y preocuparte menos y confiar más, iglesia, como nos lo dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 14. Pero comienza el choque entre el carácter de Dios y el carácter de Moisés, que es parte de lo que muchas veces Dios más bien ha luchado. Déjenme ponerle esa palabra. Dios ha tenido una batalla campal contigo y conmigo por tantos argumentos, razones, preocupaciones que tenemos nosotros en la vida. Pero Dios en esta mañana nos va a llevar a mostrarnos cuáles son los pasos para dejar que Dios nos utilice, para que Dios nos tome como un instrumento, aunque sea imperfecto como tal cual lo fue Moisés, pero que Dios lo utilice, porque cuando Dios tiene un plan, Él llama a imperfectos, llama a heridos, llama a tercos. ¿Alguien le está hablando a Dios en esta mañana? Llama a pecadores, llama a gente que no tiene el nivel de la fe suficiente, porque Él los llama, los procesa, les sana su mente y los envía a un buen propósito. Yo quiero ser parte del propósito de Dios en el 2025, y por eso Dios te está diciendo esta mañana: tienes que descubrir tu lugar en Él. ¿Me dice ven? Comienza esta charla y ahí quiero entrar en materia para usted y para mí en el día de hoy. Dice en el verso 11, iglesia, Dios le dice todo lo que tenía que hacer a Moisés. Pero Moisés,
estaba con su mente enferma. Moisés, quizás la tranquilidad del campo allá, del arado, de los pastos de casa de Jetro, le había dado pasividad, le había dado estabilidad. Entonces, aunque él había visto a Dios en la zarza, había hablado con Dios, él sentía que había algo que ardía en él y que no se consumía. Aún así, Moisés no se sentía con la capacidad para tomar el lugar que Dios le iba a dar, como ir a ser el profeta y el que iba a sacar a Israel de Egipto. Pero Dios no lo podía enviar si él no iba en el lugar adecuado o con la posición adecuada a hacer esa tarea. Yo creo que Dios les va a hablar en esta mañana, iglesia, y nos va a decir: hey, tú necesitas de algo. Miremos el verso 11, por favor, en el día de hoy. Dice el verso 11 del capítulo 3, dice: entonces Moisés, que no tenía su mente sana, ¿qué dijo? Lo primero que Moisés le dice, después de todo lo que Dios le dice, para que vayas tienes que ir y yo pondré los reyes, Moisés le responde: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Lo primero que Moisés le dice a Dios es: ven Dios, pero ¿quién soy yo? Leamos un poco más y ahorita regresamos ahí. Dice el verso 12: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí, me llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? En el verso 14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Dejémoslo ahí. En solo 4 versos yo encuentro todo el problema de carácter que tenía Moisés y que Dios tenía que tratar con esos argumentos para poderle dar un lugar en la vida, en el propósito, y sobre todo para que Moisés descubriera el lugar que él tenía en el corazón de Dios. El primero lo encuentro en el verso 11. Volvamos a leer, iglesia, por favor. Dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo? ¿Cuántas veces nosotros no le hemos dado la misma respuesta a Dios cuando viene una idea, cuando viene un sueño, cuando viene una palabra, cuando viene una promesa de que Dios nos va a bendecir, cuando viene una palabra profética que tú serás bendito en medio de todos, y tú ahí sentado o anoche consagrando o anoche en casa decías: ¿quién soy yo para recibir tal palabra? ¿Quién soy yo para poder ser sano a esa dimensión? Creo que ese fue el primer problema que tenía Moisés, que Dios tenía que tratar en Moisés, que era al preguntarle al abrir la boca a Moisés y decir: ¿quién soy yo?, se reveló la primera ausencia de Moisés en la charla que tenía con Dios, y era lo primero que Dios tenía que tratar en Moisés, y es, anote esto como primero, identidad. Creo que lo primero que Dios tiene que tratar en ti es la palabra llamada identidad. Esto va a sonar un poco como vaga la redundancia, pero tu identidad te da la facultad de identificar tu lugar. Vuelvo y se lo digo: tu identidad te da la facultad de identificar tu lugar. Moisés tenía problemas de ¿qué, iglesia? De identidad. Porque lo primero que le dice a Dios es: ¿quién soy yo para ir a hacer eso? ¿Cuántas veces tú te has mirado al espejo, te has visto ante una persona grande y no tienes identidad y no crees que eres capaz o fuiste llamado para eso y para mucho más? Si tú no tienes identidad, vas a recibir cualquier cosa que te ofrezcan. Si tú no tienes identidad, te vas a dejar llevar por los vientos, por las ideologías. ¿Qué hay que hacer con nuestros hijos cuando salen a calle, cuando salen a otros lugares? Darles ¿qué? Que salgan con ¿qué? Con identidad. Hasta que no tenga una identidad clara, no se le puede dar más allá. Lo primero que tienes que crear
en un entorno, lo primero que hay que darle a una visión de una iglesia, a un liderazgo, es que se identifiquen en donde están, se identifiquen con lo que tienen. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Diga conmigo identidad, por favor. Dios tiene que tratar con tu identidad. Dios tiene que colocarte a ti todos los rasgos que Él ha dado en tu vida para poderte enviar. Porque Él comenzó diciéndole: tienes que ir a hacerlo, Moisés. Y lo primero que Moisés le dice es: ¿quién soy yo para ir a hacer eso? Entonces Dios da una palabra y dice: vamos a bendecir. Dios va a bendecir este año a los empresarios. Y tú como empresario dices: yo no tengo esa facultad. Sabes que puedes trabajar a otra dimensión, pero tu identidad está débil. Tu identidad no está clara. No sabes quién eres. Estás esperando que otros te identifiquen. Y Dios lo que quiere es que tú mismo te identifiques, iglesia. Tú mismo te tengas claro hacia dónde vas. Tengas claro cuál es tu identidad ante Dios. Este punto es vital, iglesia, porque muchas de las cosas que no han sucedido en ti es porque no te has identificado. Cuando alguien no te conoce, cuando alguien necesita saber quién eres, lo primero que te dicen en el mundo: identifíquese, por favor. Cuando usted va a acceder a un lugar donde viven muchas personas, en la mayoría de casos le piden a usted que su identificación. Porque tú no puedes acceder allá hasta que no sepan quién eres. Y yo te vengo a decir: tú no accederás al favor de Dios hasta que tú mismo no sepas quién eres. ¿Está conmigo, iglesia, sí o no? Identidad, diga conmigo identidad, por favor. Anote este principio: nunca podrás encontrar el lugar de tu bendición si no has hallado tu convicción. Nunca podrás encontrar el lugar de tu bendición si no has hallado ¿qué? Tu convicción. ¿Usted está convencido que el que está en esa cédula es usted? Esa es la identidad que Dios que tienes. ¿Es usted el que aparece ahí? Le estoy hablando figurativamente. ¿Es usted realmente el que se presenta ante esos escenarios? Porque ahí es donde Dios está hablándote y te está diciendo: hey, tienes el mismo quizás, o tengo el mismo quizás, el problema de Moisés, que no sabía ni siquiera quién era él. Y por eso le dice a Dios: ¿quién soy yo para hacerlo? ¿Cuántas cosas no fueron limitadas en tu fueron limitantes en tu mente? Porque tú y yo no nacimos con las oportunidades que otros nacieron. Y eso limitó a muchos jóvenes hoy en día. A muchas personas les bloqueó su identidad. Pero cuando tú y yo logramos descubrir la identidad, nuestra mente comienza a sanarse. Porque tú no puedes esperar a que alguien te identifique. No, la gente tiene que entender que tú tienes clara tu identidad. ¿Por qué no has encontrado el lugar que Dios tiene para ti? Porque nunca podrás encontrar el lugar de tu bendición. ¿Cuándo necesitamos el lugar de nuestra bendición? Si no has hallado tu convicción. Tú tienes que estar convencido, convencida de quién eres, iglesia. ¿Lo crees o no lo crees? La identidad es el resultado de la credibilidad, de lo que tú crees en ti mismo. Hasta que la confianza no llegue, tú no estarás realmente identificado. Ahora mire la respuesta del verso 12, por favor, me gusta. Y él respondió: ve, porque estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre todo este monte. La respuesta de Dios en el verso 12 a la inseguridad de Moisés es reconfortante como empoderadora, porque él necesita que tú te identifiques, pero él garantiza que si tú tienes claro quién eres, él te va a acompañar y va a estar contigo, porque dice: yo estaré contigo.
esta seguridad es central en esta narrativa, iglesia. Porque Dios lo que está diciendo: hey, si tú tienes claro quién eres, yo voy a estar más cómodo al lado tuyo. Si tú tienes claro quién eres, yo voy a estar cercano a ti. Está enfatizando que no van a ser las habilidades tuyas ni mías para este año, ni las habilidades de Moisés que iban a traer al pueblo a la liberación. No, lo que él está diciendo es que la presencia de él y su poder se va a manifestar en nuestra identidad. Si tienes claro quién eres para Dios, si tienes claro tu identidad, Dios se manifiesta con más claridad. Me gusta eso. ¿Por qué Dios no se ha manifestado con claridad? Porque tú mismo no tienes claro una identidad, iglesia. Es más, si usted lee detalladamente el texto, Dios asegura aún más a Moisés dándole una señal. Ahí adelante le dice: y habrán señales de que yo te he enviado. O sea, Dios le está diciendo: no te preocupes, yo voy a hacer aún señales si tengo que hacerlas para colocarte. Yo creo que una de las cosas que van a suceder en ti y en mí al descubrir nuestro lugar en Dios, es que Dios va a comenzar a hacer señales, iglesia. ¿Cuánto lo creen? Vamos. Dios va a comenzar a hacer señales sobrenaturales en ti y en mí. ¿Lo cree? Entonces, ¿qué fue lo primero que Dios trató con Moisés? Identidad. Tú no vas a poder luchar. Tú puedes defender a muchos de la gente, pero hay un lugar, hay contra alguien que tú no podrás defenderlo, contra ti, contra ellos mismos. Tú puedes defender a tu casa, a muchos, con la gente de afuera, pero defenderlos de ellos mismos es imposible. Por eso Dios tiene que tratar contigo mismo antes de llevarte a hacer luz en medio de las tinieblas. Identidad, iglesia. Lo segundo que yo creo que hallo en una persona que ya tiene un lugar en Dios, ya Dios se identificó, ya Dios logró que Moisés se identificara, más bien que entendiera quién era para él, con la promesa de acompañarle, con la promesa de señales. Lo segundo que inmediatamente Dios, cuando logra que tú ya tengas una identidad clara, inmediatamente Él te pone en el segundo paso. Mire lo que dice el verso 12 al principio, y dice: y respondió, ve. Digan conmigo, ve. Y ahí hay una coma, ahí hay una pausa pequeña. Dice, ve. Lo segundo que Dios nos va a colocar siempre que lleguemos al lugar, el lugar de Él, y después de que tengamos nuestra identidad clara con Él, nos coloca en una búsqueda. Porque Él le dice a Moisés: ve. Él no le dice: listo, ya está claro que tú eres esto, ya tienes claro que ahora espérate que yo voy a comenzar a orar. No, porque la identidad no es suficiente para cumplir el propósito de Dios. La identidad no es suficiente aquí levantando manos y adorando a Dios y cantando: yo soy un hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. ¿Cómo lo puedes estar cantando? El verdadero lugar en Dios es cuando yo me identifico con Él. Inmediatamente con la identidad sales a buscar el propósito y la tarea que Dios tiene para ti y para mí, aire de tu casa. Lo segundo que tú vas a hallar en el lugar de Dios no es comodidad, es búsqueda. Porque hay gente que tomó la fe para sentirse incómodos, para esperar que Dios obre. Y resulta que Dios no obra de esa manera. Dios te da la fe que en medio de la búsqueda lo lograrás. Dios te da la fe para que en medio de la búsqueda de un propósito, de un llamado, de una bendición, de un trabajo, halles la bendición que solo Dios te da. Dígame amén, iglesia, por favor. Búsqueda. Ahora mira lo que dice Él. Dice: ve, porque yo estaré. Ve, porque yo estaré contigo. Dios está buscando hijos de Él que hallen su lugar en Él, pero que estén dispuestos a buscar más de lo que ya encontraron en Él.
¿Cuántos estamos dispuestos en este 2025 a buscar más? Yo quiero más. No porque esté insatisfecho, sino porque para mí mi Dios es ilimitado, es sobrenatural y sé que tiene muchísimo más de lo que yo he visto, porque Él todo lo tiene. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Entonces el segundo principio es búsqueda. Tienes que buscar tu propósito. Ya tienes un lugar, ahora sal a buscar. ¿El primero cuál fue, iglesia? Ayúdeme. ¿El primero cuál fue? Identidad. El segundo es búsqueda. ¿Por qué no has encontrado? Porque no has buscado. Mucha gente no ha encontrado lo que ha necesitado porque nunca lo ha buscado. Están esperando que Dios se los muestre, que Dios se los revele. Y Mi Lugar en Dios es una serie no para sentarte, sino para identificarte y mandarte a buscar tu propósito, para que te muevas sobrenaturalmente y encuentres, y en medio de esa búsqueda encuentres tu propósito. Ahora, le leí al principio cuando el Señor le dice a los apóstoles en Juan 14, le dice: no se preocupen, más bien que confíen. Una de las cosas que no te dejan buscar las soluciones son las preocupaciones. Una de las cosas que no te dejan buscar la salida es que la preocupación te paralizó tanto que no te dejó hacer nada. Por eso el Señor le decía: hey, no se preocupen, más bien confíen. Dios no estaba preocupado por la preocupación, valga la redundancia una vez más. Dios estaba preocupado por la paralización de los apóstoles al no tener a Jesús en la tierra, porque Él ya se estaba despidiendo. A Él estaba preocupando es que al no confiar, ellos no se iban a mover. Cuando usted no tiene claro hacia dónde va, usted se queda quieto casi siempre. Usted dice: no, esto no tiene un norte, yo prefiero quedarme quieto. Cuando usted no tiene claro un negocio y usted está siendo revelado por el Espíritu Santo, usted dice: yo prefiero quedarme quieto y espero a ver qué sucede. ¿O no? Cuando usted no tiene claro una persona, usted dice: no, yo no avanzo hasta no tener claro el panorama. ¿O no? De la misma manera pasa en todas tus áreas. ¿Por qué no has buscado? Porque estás paralizado. ¿Y por qué estás paralizado? Porque no has confiado. ¿Y por qué no has confiado? Porque vives preocupado. No es porque no tengas dones, no es porque Dios no te haya una identidad, no es porque Dios no te haya puesto un propósito, no es porque no tengas un lugar en Dios, es porque todas las anteriores te han paralizado. Por eso anota este principio que te voy a regalar: cuando confías, haces; cuando te preocupas, deshaces. Cuando tú confías, tú haces. Cuando tú confías en alguien, tú haces. Cuando tú confías en algo, tú lo haces. ¿O no? Estás confiado. Por eso el Señor Jesús le decía: no se preocupen, más bien confíen. Esa lucha, vuelve a poner, hijo. Bueno, después de dejar un momento ahí. Cuando confías, haces; cuando te preocupas, deshaces. La preocupación solo viene para deshacer el plan de Dios. ¿Cuántas preocupaciones no te sacaron del lugar? ¿Cuántas preocupaciones que pasaron por tu mente y tu corazón te sacaron del lugar que Dios tenía para ti? Y te pusieron a pensar en lo que no era, te pusieron a pensar en hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque le abriste campo a la preocupación. ¿Está conmigo, no, iglesia? Ahora volvamos a esa imagen que decía preocupación versus ¿qué? Confianza. Lo que nos dijo Juan capítulo 14. Si tú vives preocupado más que confiado con alguien, pues no estés ahí. Si a ti una situación te preocupa más de la que la confianza que te genera, no deberías estar ahí. Porque nunca, si vives luchando con eso constantemente, tú no vas a vivir una vida sana. Vamos, diga otra vez: sanamente. El propósito de Dios en ti y en mí es vivir una vida sana, tener relaciones sanas, tener propósitos sanos, tener un trabajo sano, tener una empresa sana, tener unas finanzas sanas, tener una salud sana.
conmigo, iglesia? ¿Sí o no? Vamos. Cuando confías, haces. ¿Por qué no has hecho? Porque no has confiado. Para de contar. Aquí no hay otro resultado. ¿Por qué no has hecho más de lo que sabes que tienes con esa identidad que Dios te dio? Porque no has confiado. Al contrario, deshaces más de lo que haces, porque te preocupas más de lo que confías. Tremendo. Ese principio es tremendo, iglesia. Y curiosamente, la confianza, en Juan capítulo 14, nos lo dijo Jesús, la confianza se dio para hacer que la preocupación desaparezca. Miren lo básico de esto. Mire lo elemental de estas dos palabras. La confianza, Dios nos la dio para que la preocupación desaparezca. El que confía no se preocupa. ¿Cuántas veces usted le dijo a esa persona: ven, confía en mí, no te preocupes? ¿O no? ¿Tú nunca lo has hecho? ¿Sí? No te preocupes, todo va a estar bien. La confianza se dio para hacer que la preocupación desaparezca. En el verso 14 encuentro otra revelación, otra de las cosas que Dios tuvo que tratar con Moisés para poder llevarlo. Primero, darle un lugar hasta que Moisés no tuviera, ¿cuál fue la primera? Identidad. Hasta que Moisés no saliera, por segundo, a buscar, pues Moisés no podía tener un lugar en Dios. Mi lugar en Dios, la serie de este mes. La tercera la encuentro en el verso 14. Léalo conmigo, por favor. Y dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy, es el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió. ¿A dónde? A vosotros. Dios es el que te envía a ti. Iglesia, Dios no está enviando a Moisés a una misión vaga. Dios no te está enviando en esta mañana con esta palabra a una misión vaga para el 2025. Lo que Dios nos está proporcionando con la identidad, con la búsqueda y con la que le voy a leer, es una estrategia clara y por sí misma comprensiva del propósito y el plan de Dios en tu vida y en mi vida. Lo que Dios está colocando con esta serie es una guía, déjeme llamarlo así, una guía divina y crucial para tu 2025. Porque aunque el tiempo pase y avancemos, tú tienes una guía en Dios. Pero seguramente Dios te halla en el día de hoy, en este mes, lidiando con dudas y miedos como quizás tenía Moisés. En el verso 14 Dios le está diciendo: hey, yo soy el que te envío. Y quiero que nos saltemos al capítulo 4, por favor, porque ahí encuentro la tercera pregunta que quizás nosotros también le hacemos a Dios cuando Él nos dice: tú tienes un lugar en mí. Y tú comienzas a rascarte la cabeza, a decir: pero ¿será que sí? Mire lo que dice Moisés. Entonces Moisés, verso 1, capítulo 4, dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Lo tercero que Dios tenía que tratar en el carácter y en Moisés para poder estar y tomar el lugar que Dios tiene para él, de la misma manera el lugar que Dios tiene para ti y para mí, es credibilidad. Moisés dice: no me van a ¿qué? A creer. Muchas veces parte de lo que no ha sido exitoso en tu vida ha sido porque tú has sido sin credibilidad. Y ojo, yo no le estoy hablando de la credibilidad de los hombres contigo, porque tú trabajas 10 años por una buena credibilidad, pero en un minuto, una equivocación, dañas todo lo de 10 años. En un minuto tú puedes dañar todo lo de 10 años. Yo no estoy hablando de la credibilidad del hombre que es inestable, que no es fiel, que no es constante. Yo le estoy hablando de la credibilidad que tú tienes de ti mismo.
Porque el que cree en sí mismo, el que tiene credibilidad en sí mismo, 7 veces caerá y 7 veces Jehová lo levantará. Porque tiene claro quién es. El problema es que tú esperas a que otros te aclaren y te digan quién es, quién eres. El problema es que tú eres el que peleas por la aprobación de otros, que te den credibilidad. ¿Está conmigo aire, sí o no? Allá en casa, ¿están conectados? Pero Dios te está hablando en esta mañana de la credibilidad de ti mismo. ¿Cuál era el problema? Moisés no dijo, es que quizás Moisés lo que quería decirle es que aquí ellos no me creerán. Aquí el problema no era que iban a creer ellos, sino que él mismo no lo creía. El problema no es que van a creer en ti, sino lo que tú crees. ¿De qué iglesia? Vamos, de ti mismo. ¿Por qué la gente a ti no te escucha ni te cree? Porque no te han visto convencido en el lugar que tienes en Dios. No te han visto pesando con el peso más bien. Cuando tú estás convencido el lugar que tienes en Dios, es tan poderoso esto que le voy a decir, que tú puedes mover los lugares a tu favor. Te lo voy a decir de esta manera: cuando tú estás convencido del lugar que tú tienes en Dios, tienes la capacidad aún de mover lugares de otros a tu favor. Puedes mover gente que no creía en Dios a la fe en Cristo, porque te vieron tan convencido, te vieron creyendo tanto que lograste hacerlo. ¿Está conmigo? No. La credibilidad, iglesia, es algo poderoso. Si analizamos ahí, la misión de Moisés no se basa en su propia fuerza, sino en el apoyo inquebrantable de Dios. Explico, tu fuerza no es porque ellos o alguien te la den. Tu fuerza, tu credibilidad es el resultado del apoyo inquebrantable de Dios. Yo he sentido el apoyo de Dios a pesar de. Yo no siento si tú lo has sentido, pero si no lo has sentido, cuando tomes el lugar en Dios lo vas a sentir, aire de tu casa. Porque cuando Dios apoya inquebrantablemente. Están como callados, ¿no? ¿Frío o hambre? Las dos cosas. Tú te molestas cuando Dios apoya a alguien y tú le conoces todas las fallas que ellos tienen. Y tú dices, ¿cómo Dios puede apoyar a una persona así? ¿Se recuerdan que hace 15 días le leí todas el carácter y las personalidades de los que Dios utilizó en la Biblia? Gente pecadora, gente con una cantidad de problemas como usted y como yo. Pero mira, yo le vengo a decir algo, gústele o no le guste, cuando Dios dijo algo sobre alguien, su apoyo es inquebrantable y los va a apoyar, y usted va a pujar, y usted se va a pelear con Dios porque Dios lo tiene ahí. En vez de estar peleando porque Dios lo tiene ahí, ¿por qué no peleas por encontrar el lugar que Dios te tiene a ti? Yo ya dejé de pelear por lo que Dios hace en otros. Yo ya dejé de pelear porque Dios obra en otros. Yo dejé de pensar porque Dios bendice a otros, porque Dios prospera a otros. Yo todos los días me preocupo por encontrar mi lugar en Dios. Lo demás, yo no miro para atrás. No me preocupo por cómo te va de bien. Me preocuparía por si te va mal, porque oraría por ti y estaría al lado tuyo. Pero si te va bien, que crezcas y que me dejes botado subiendo la montaña. Dale, échala para allá, ve por la meta, gáname, no hay problema. Porque cuando tú tienes un tiempo, cuando tú tienes tiempo y te estás trabajando en tu credibilidad, tú no tienes tiempo para mirar lo de los demás. Cuando tú tienes tiempo, tú no tienes el tiempo, cuando tú estás dedicando el tiempo para ti, el tiempo para tu propósito, tú no tienes tiempo de estar juzgando a nadie, ni mirando si se casó, si no se casó, si pecó, si no pecó, si fue, si no fue, si vino, nada. Usted está en lo suyo. Y lo
que Dios te diga: hey, 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 deja de mirar el puesto de tu hermano y quédate sentado en tu puesto. Deja de mirar la paja que tiene tu hermano en el ojo y mira la viga que tú tienes. Porque es que yo a él lo tengo allá y mi apoyo es inquebrantable y lo voy a bendecir pase lo que pase, o voy a estar con él. Pero yo estoy preocupado es por ti. Es lo que Dios nos está diciendo. Andrés, estoy preocupado es por ti, por el lugar que yo te di. Pero no se trata de construir una credibilidad, preocuparnos por la credibilidad ante los hombres. La credibilidad ante los hombres no vale nada. ¿Sabes por qué no vale nada? Porque la pierdes mañana como nada. Pero la credibilidad ante Dios lo es todo, porque el apoyo de Dios es inquebrantable, iglesia. Nunca he visto a un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, dijo anoche la palabra. Entonces, cuando tú llegas a Dios, lo primero que Dios te da, ponlo, número uno, ¿qué es? Identidad. Lo segundo, búsqueda. Automáticamente Dios ya, tienes una identificación, arranca. Como cuando le puso la identificación aquí en la frente a Caín para que nadie lo matara, después de haber matado a su hermano Abel. Y dijo: el que te mate, el que te levante contra ti, lo mataré. Y no permitió que nadie, ni a Caín, Dios permitió que lo tocaran. Se me salió la de Dante. Esa risita me dice que usted la pasa siguiéndola. Lo tercero fue credibilidad. Lo cuarto, poderosísimo, verso 10 del capítulo 4, vamos. Entonces dijo Moisés a Jehová. Y sigue Moisés con su problema de qué. No tenía claro todavía. Miren lo que dice: ay, Señor. Diga conmigo: ay, Señor. Hola, el vallenato: ay, mujer. La gente está diciendo por ahí, bueno, eso es un vallenato, que soy un venado, ¿se acuerdan? No, bueno, solo yo escucho la música. Samuel y yo somos los únicos que escuchamos esa vaina. ¿Qué dice aquí? Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe ¿en qué? De lengua. Y Jehová le respondió como suele responder mi Señor: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿Qué nivel, no? ¿No soy yo Jehová? Miren lo que dice: ahora pues, ve y yo estaré en tu boca. En tu boca. No en tu bolsillo, no en alguien más. Yo estaré en donde, iglesia, en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Lo cuarto que Dios nos da, cuando descubrimos el lugar que tenemos en Él, es autoridad. Nadie puede decir que está en el lugar de Dios. Bueno, no en el lugar de Dios, sino en el lugar que Dios le asignó, sin autoridad. Ahora mira aquí, me encanta esta palabra porque Dios le dice: yo estaré en tu boca. Yo estaré en tu boca para que la imperfección de tu hablar no perjudique tu mensaje. ¿A cuánto lo primero que Dios nos purificó fue la boca? A mí lo primero que trató conmigo fue mi manera de hablar. Después me purificó de ahí para abajo todo lo demás. Me purificó mis finanzas, mi fe, mi propósito. Me purificó una cantidad de cosas. Pero hasta que Dios no trabajó en mi boca, no pudo trabajar en todos los demás. Algún día yo me acuerdo que prediqué aquí en la iglesia, y aún la prediqué en otra iglesia,
en 2 iglesias un mensaje que Dios me reveló que llama mi lugar en Dios, mi boca. Mi primer lugar de Dios, mi boca. Mire que Dios le dice a Moisés, dice: Moisés, yo estaré en tu boca. ¿Se imagina, iglesia, tomar esa palabra en esta noche y que Dios comience a estar en nuestra boca? Yo creo que una de las cosas que tenemos que pedir en el día de hoy: Señor, yo quiero que estés en mi boca. Porque, escúchame bien, tú te imaginas si así, con todo y lo mal hablados que tú y yo somos, lo ociosos que a veces, las heridas y los problemas que a veces causamos por no tener control de nuestra boca, dominio propio. ¿Tú te imaginas Dios en nuestra boca? ¿Te imaginas Dios ahí? Esto sería sobrenatural, iglesia. Por eso Dios le dice a Moisés: Moisés, yo estaré en tu boca. Me encanta este texto. Mira, cuando Dios me regaló esa palabra, yo dije: Señor, aquí está el secreto. Ahora he descubierto mi lugar en Dios. Y mi lugar en Dios, o sea, si yo quiero tener y descubrir y tener el lugar que Dios quiere para mí, tengo que saber hablar. Porque las palabras son, los vientos son mensajeros. Y la Biblia dice: no te atéis con los dichos de tu boca. Y la misma Biblia dice: todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. ¿Cómo lo atas? ¿Con un lazo que atamos las yeguas? Con tu boca, iglesia. Una de las cosas que tú tienes que, para terminar, es que tú le tienes que decir a Dios: Señor, yo necesito que tú estés en mi boca. O sea, tu lugar en Dios es la boca de Dios. Ahora, cuando habla de boca, dice aquí: yo estaré en tu boca. Está hablando de la palabra de Dios. Si tú quieres tener autoridad, escúchame bien, aire, tu autoridad no se gana con tus recursos. Tu autoridad no se gana con tus triunfos materiales. Tu autoridad no se gana siendo el hombre exitoso que donde pone el ojo pone la bala, la mujer exitosa que todo lo que toca prospera. Tu autoridad está en la palabra de Dios, porque todo lo que has conseguido, el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no van a pasar. ¿Dónde es que tienes autoridad ante una familia? Desde aquí. ¿Quieres tener autoridad en tu vida, en tus jóvenes, en tus hijos? Desde aquí. Pero creemos que la autoridad se gana porque soy una persona exitosa y porque todo lo que mi hijo cuando abre la boca pide, yo le doy, entonces tengo autoridad. No. La Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre. Y dar todo no es garantía para recibir todo. Lo único que no se va a ir del corazón de tus hijos es esta palabra. Lo único que te va a dar autoridad es entender que desde aquí adquieres esto. ¿Está conmigo, aire? Por eso Dios le dijo a Moisés: hey, tú necesitas autoridad, pero yo voy a estar en tu boca. Vamos, dígale: Señor, yo quiero que estés en mi boca. El problema es que nosotros corregimos desde la naturaleza, pero tú y yo tenemos que corregir con la palabra, guiar con la palabra, sanar con la palabra, amar con la palabra, decidir con la palabra. Eso te va a dar autoridad. Ayer precisamente murió un hombre muy de mucha influencia. ¿Cómo se llama, Machi? Wayne, Pastor Wayne. 103 años, ¿verdad? Yo lo vi en un congreso de Casa de Dios ya casi como 99, 98 años, en un asientico predicando en Casa de Dios, Guatemala. Un maestro, un viejito con una sabiduría impresionante. Murió de 103 años ese hombre. Y tenía una autoridad para hablar que los grandes del mundo se le sentaban a escuchar.
y lo escuchaban hablar con una sabiduría. Pero ese hombre todo lo citaba en la palabra. Por eso, si tú quieres tener autoridad, tú no pelees con tu hijo. Esta es la espada. Mira, es que no soy yo, es el Creador. Háblale la palabra. ¿Sabes por qué no tienes autoridad? Porque no tienes palabra. Porque quieres ganar autoridad por beneficios, por motivaciones, y la palabra es la autoridad, iglesia. Por eso Dios le dijo a Moisés: yo estaré en tu boca. Escúchame bien, iglesia. Este año no es para hablar con gracia. Este año es para hablar con autoridad, con poder. Si otros hablaban con más gracia, nadie hablaría con más poder, o nadie hablará con más poder si tú tienes a Dios en tu boca, iglesia. ¿Está conmigo? Pero aún así, con todo y eso, Moisés, y con sus quebrantamientos de carácter, le dijo a Dios, en el verso 14 dijo: entonces Jehová le dijo: Dios, te ruego que por medio del que debes enviar, envía, no quiero ir prácticamente. Entonces Dios dice aquí, se enojó contra Moisés. ¿Lo está leyendo? Dios se enojó contra Moisés ya. O sea, lo cansó. Escúchame, no hay cosa más molesta que tú tratar de darle un lugar a alguien que no quiere recibir. Demostrarle y pararte en las pestañas si es necesario para demostrarle que necesitas ese lugar, que tú no debes perder ese lugar, que deje de ser tan terco y entienda que Dios lo tiene que tener ahí por algo, tiene un propósito, y que solo en el lugar que Dios te asignó serás bendecido, porque nunca lo encontrarás el lugar de tu bendición hasta que no encuentres tu convicción. Y Moisés hizo enojar a Dios. Dice la palabra que Dios quiso. ¿Sabes por qué, iglesia? ¿Sabes qué enoja a Dios después de que te da una identidad como que la que te da? ¿Sabes que Dios que te enoja cuando te guía y te dice: ve y busca, pero aparte de que vas a buscar, te promete que Él estará contigo? Ve y busca ese negocio, pero yo voy a estar contigo. Firma eso, que yo voy a estar contigo y te voy a respaldar para pagar eso. Aparte de que te dice: hey, te di una identidad, te mandé a buscar, te di credibilidad, te he enseñado a creer en ti mismo. ¿Qué alimenta tu credibilidad? Que cuando haces algo y te va bien, tú comienzas a creer en ti. Eso no fue tuyo, nada es todo es un regalo del cielo y no un mérito de la tierra. Es Dios. Y aparte de eso te dice: yo voy a poner las palabras exactas para hacer eso. Autoridad. ¿Sabes qué enoja a Dios? Esto. A Dios no le molesta que te equivoques, pero sí se enoja cuando te excusas. Muchos se han excusado en el error de alguien, en la situación de alguien, en el problema con alguien, en el líder que falló, se equivocó porque les falla, en el pastor que les falló, les equivocó. Pero ¿sabes algo? Mi equivocación y tu equivocación a Dios no le molesta, pero lo que sí le molesta es que te excuses para no hacerlo, o porque alguien se equivocó, o porque tú mismo te equivocaste. Mira que Dios lo trató hasta el último momento. Dijo: no quiero ir, no me siento capaz. Entonces ya Dios no vio una debilidad, vio una excusa. Y hay gente que no es que no puede hacerlo, es que se excusan. No es por débiles, es porque son excusados a toda hora. Se excusan constantemente.
Yo me he equivocado, me equivoco constantemente, pero jamás me excuso. En mis equivocaciones jamás me excuso. Deja de excusarte en tus equivocaciones. Deja de buscar excusas en otro. ¿Por qué no prosperaste? ¿Por qué no te levantaste? ¿Por qué no creciste? ¿Por qué no estás sirviendo a Dios? Excusas. Son simplemente excusas. A Dios no le importa tu equivocación ni la equivocación del otro. A Él le molesta, se enoja con nuestras excusas. Porque tú sabes que aún lo que esa persona te hizo, o lo que yo te hice, o lo que tú me hiciste, no es suficiente excusa para salir del lugar que Dios nos ha asignado. En esta mañana, este es el principio que quiero dejar en tu corazón. Este es el lugar, este es el principio que tú tienes que salir mañana a decir: hey, la equivocación no es una excusa para perder mi lugar en Dios. Ni la equivocación mía, ni la equivocación de mi hermano. Yo nunca dejé de creer a Dios, a pesar que vi gente que se equivocó. Y también no he querido que nadie deje de creer en Dios por mi equivocación. Porque es que yo soy imperfecto. Yo voy al baño y hago lo mismo que usted. Pero usted tiene que dejar de excusarse. Usted tiene que dejar de esperar y esperar a que el mundo cambie. No, el que tiene que cambiar la excusa es usted. Y pare de contar. Y todo lo que quiera. No hay validez en la equivocación. Porque la Biblia dice: 7 veces se equivocará el justo y 7 veces Jehová lo recogerá. Lo siento, es Dios el que levanta al equivocado, pero Dios se enoja con el excusado. No hay excusa, señores. No hay excusa. Y hoy Dios le está hablando y me está hablando. ¿Cuántos nos hemos equivocado? Vamos. Yo me equivoqué mucho con mis hijos. Me equivoco constantemente con mis hijos. Me equivoco con Chela, me equivoco con muchos. Pero Dios, cuando ve tu equivocación y la mía, y sabes que tú quieres remediar el problema y no te excusaste de decir: ya para qué eso, apaguemos y vámonos, sino que miras cómo levantarte de la equivocación, inmediatamente Dios te da la bendición. ¿Tú crees que Dios alistó un lugar en ese asiento, ese lugar, para que cuando te equivoques nunca te vuelvas a sentar ahí? Ese no es el Señor. Si Dios siempre que perdona a alguien lo vuelve a colocar en el mismo lugar donde estaba el día que se equivocó. Pero no hay excusas para decir que Dios no te quiere ver en el lugar que Él asignó para ti. Tú tienes que hoy, en esta preciosa mañana, iglesia, José, por favor, o Lori, tú tienes que no excusarte. Tiempo de excusa se acabó. Ya no nos excusemos más, iglesia. Lo que tenemos que hacer es levantarnos. Ya, deja esa equivocación ahí en las manos de Dios y decir: bueno, tengo que pasar la página. Dios. Y yo me quedé ahí en ese dos, porque después Dios dice: ok, está bien, está bien. Voy a poner a alguien que tiene mejor habla que tú. Él hablará por ti. Y le mandó a Aarón, que tenía un verbo para hablar mucho mejor que el mismo tartamudo de Moisés. Quizás Dios, para no cortarte la cabeza a ti y a mí, nos pone gente buena que nos acompañe. Es más, seguramente tú y yo como hombres no hemos sido cortados de esta tierra gracias a la mujer que Dios puso al lado. Gracias al propósito, gracias a las cosas que Dios nos dio. Entonces,
¿Qué tal si tú le dices al Señor: Señor, perdóname por mi equivocación, pero sobre todo, perdóname por mis excusas? Y le dices con tus propias palabras, ponte sobre tus pies por favor, allá en casa. Le dices: yo sí tengo un lugar en ti. Yo sí tengo una identidad, yo sí tengo una dirección, yo sí tengo todo lo que me has dado, esa autoridad, esa identidad, esa credibilidad, y tú me has enseñado a buscar mi propósito. Y le dice: Señor, no me voy a excusar.